produce meningitis? Ya uno después. Monocitogénicos. Monocitogénicos. Ya bacteria. Ya puede ser otro. Neisseria. Ya Neisseria meningitidis, otro. Ya, es un poco de neumonía. Ahora tienen que recordarse que de la meningitis vamos a hablar en niños y en adultos, o en mayores a 18 años. Entonces, si les digo mayores a 18 años, ¿de qué bacteria estarían sospechando? Estreptococcus pneumoniae. ¿De cuál más? Neisseria meningitidis. Los dos. Ya si les digo en niños o en neonatos, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta cuando hablemos de edades. Luego ya va a haber otras bacterias que creo que todavía no han avanzado. ¿Hemófilos se ha avanzado? No, es una bacteria importante, igual que el meningitis. Después, el procedimiento bacteriológico que se realiza en el líquido cefalorraquídeo. ¿Quién sabe cómo se encuentra el líquido cefalorraquídeo? Por función. Función del líquido cefalorraquídeo. Bien, eso igual vamos a ver cuáles son los pasos. Van a ver cómo se describe el líquido cefalorraquídeo en una bacteriana, en una viral. Luego interpretar los informes de laboratorio y casos clínicos. Entonces, si la autora les pregunta cuál es la microbiota del líquido cefalorraquídeo, ya saben qué responder. Igual los principales agentes patógenos, productores de meningitis, ya si les preguntan por edades, igual ya saben. Las condiciones para la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver. Y el procedimiento bacteriológico que se realiza también lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a empezar desde lo más básico de anatomía. Así de sencillo, tenemos el encéfalo y el tronco del encéfalo. Luego que el tronco del encéfalo tenemos el mesencéfalo, el puente barolio, el bulbo raquídeo, luego la médula espinal. Después tenemos que el sistema nervioso es el encargado de percibir estímulos procedentes del mundo exterior y procesar la información y transmitir impulsos a los nervios y al músculo. Entonces tienen que saber que para que el cuerpo funcione tenemos el sistema nervioso central. Si hay alguna parte del sistema nervioso central que está dañada o que está comprometida, van a haber alteraciones a nivel central. Es lo importante. Si hablamos de las enfermedades, tenemos meningitis, encefalitis, meningoencefalitis, meningitis bacteriana y ya meningitis aséptica. Pero meningitis, como termina en itis, es inflamación de las meninges. Dice que inflamación de las meninges es identificada por la cuantificación anormal de leucocitos en líquido cefalorraquídeo. Acá otra vez tienen que acordarse de mononucleares y polimononucleares, porque esa va a ser una diferencia importante de una bacteriana y una viral. En una bacteriana vamos a tener aumento de los polimononucleares, en una viral de los mononucleares. Es lo importante, eso es lo principal. Luego te habla de una triada. La triada ya la deben conocer. ¿Cuál es la triada de la meningitis? Cefalea, fiebre, rigidez y nuca. Bien. Luego de la encefalitis, inflamación o infección del tejido cerebral, o ambos. Meningoencefalitis, una infección o una inflamación de las meninges y del tejido cerebral. Meningitis bacteriana, ya que es una meningitis directamente por una bacteria. Y luego una aséptica, que es una inflamación meningea de causas diversas, sin evidencia de un microorganismo patógeno. Una meningitis se puede dar por varias causas, no solo bacterianas, virales. Tendríamos causas traumáticas, puede darse por un edema, por un aumento de la presión intracraneal. Entonces, meningitis, ahora vamos a hablar solo de bacterianas, o sea, de bacteriana y viral. Pero tienen que saber que hay otras causas, no siempre van a ser una meningitis por algún microorganismo. Puede ser traumática, que es la siguiente más común. Ahora, entonces, la meningitis es la inflamación de las capas meninges que rodean el cerebro y la médula espinal.
las meninges? Ustedes. La madre, la pía madre. ¿Otra vez? La madre, aracnoides y clonades. Bien, entonces, si hablamos de las meninges, ¿cuáles son las funciones de las meninges? ¿Cuál es la función más importante de las meninges? Protección. Protección. ¿Cuál es la siguiente? Amortiguador. Amortiguador, ya después. Para entender un poco de qué causa la meningitis. ¿De qué más se encarga la meningitis? Es el causa, las meninges son las que causan el dolor. Ya, también, pero solo de las meninges, ¿cuál es su función? ¿De qué se encarga la meninge? Dijeron protección, soporte, ¿qué más? ¿Tiene vasos o no tiene vasos la meninge? Ya, entonces, si tiene vasos, ¿de qué se va a encargar? ¿Qué hacen los vasos, el tejido sanguíneo? Oxígeno. Entonces van a ser una parte muy importante que va a llevar oxígeno al cerebro, para que entiendan. Entonces cuando esté alterado o cuando haya una inflamación de las meninges, va a haber una disminución de oxígeno en el cerebro. ¿Y qué va a hacer esa disminución de oxígeno? Hablando, digamos, de una persona normal, ¿qué piensan ustedes? Si una persona no tiene buena oxigenación en el cerebro, ¿qué va a causar? Necrosis, ya en casos extremos. Depende del flujo sanguíneo, depende de cuán avanzada o crítica esté esa meningitis. Si es una meningitis temprana, recién se están inflamando las meninges, ¿qué va a causar? Cefalea. Ya puede ser cefalea, podría ser, pero hay un síntoma muy importante de la meningitis, que es por la falta de oxigenación. No está llegando buena irrigación al cerebro. ¿Qué es lo que va a causar? ¿Cómo? ¿Qué? Muerte cerebral. Eso ya sería en casos extremos, cuando no hay nada de oxígeno en el cerebro. Pero ahora recién se están inflamando las meninges. ¿Qué es lo primero que ustedes notarían en una persona? No. Está confuso, estado de conciencia. Si no hay buena oxigenación en el cerebro, la persona no va a pensar, digamos, bien. Va a entrar en un estado de confusión. Por eso hay la escala de Glasgow, que la tienen que empezar a conocer porque va a evaluar el estado de conciencia y el estado neurológico del paciente. Ya que si hablamos de una meningitis, un síntoma característico es que altere el estado de conciencia. O sea, la persona, ya si habla más específico, puede estar letárgico, puede estar onigloso, algo así se dice. Entonces son alteraciones de conciencia. Puede estar, si hablamos de la escala de Glasgow, la puntuación máxima es de 15. El paciente está orientado en tiempo, persona y espacio. Si hablamos solo de qué sería normal, un Glasgow de 15, orientado en tiempo, persona y espacio. Pero cuando venga un paciente con meningitis, ustedes se van a dar cuenta que cuando realizan la anamnesis, le preguntan su nombre y ya te va a responder. Pero ya le preguntas dónde estás y te dice en una cancha de fútbol o en la iglesia. O sea, parece mentira, pero así te responden los pacientes. Que no saben dónde están o no saben qué día es. Entonces ahí ustedes ya se empiezan a dar cuenta que el paciente tiene una alteración en la conciencia. O sea, no está totalmente orientado. Y eso se debe, digamos, por la inflamación de las meninges. No está llegando buena oxigenación al cerebro. Ahora, acá las causas y consecuencias de la meningitis. Lo primero es que el líquido cefalorraquídeo es estéril, no hay bacterias. Entonces, cuando haya bacterias, es algo patológico. Entonces, ahí dice, las bacterias en el cerebro generan inflamación, pus, necrosis de los tejidos y células, e infartos y muertes. Eso ya va a ser el caso extremo, cuando no haya un buen tratamiento de la meningitis, que va a llegar a necrosis y a muerte celular. Luego, ¿qué es la inflamación de las meninges? Pueden ser causadas por una bacteria o por un virus. Entonces, la inflamación, ¿qué va a causar que las meninges estén inflamadas? Va a haber un aumento de presión intracraneal. Entonces, ¿qué puede llevar a
ese aumento de presión intracraneal a un edema. Y el edema puede llevar directamente a una necrosis o una muerte cerebral. Entonces, las precauciones que se tiene que tener es no compartir objetos para ingerir bebidas o alimentos. Personas que estornuden o tosen deben cubrirse la boca, evitar el contacto directo con los bebederos de agua, no besarse en la boca a los niños, procurar que si es necesario que los miembros de la familia entre los 2 meses y 22 años se vacunen. ¿Qué vacunas conocen para la meningitis? ¿Qué vacunas hay para la meningitis? ¿Cuál? La pentavalente. ¿Qué bacteria cubre la pentavalente? ¿Qué enfermedades, perdón? Bacterias. Yo bacterias. De hepatitis B, coviluche, ¿Cuál más? neumonía, tétano. ¿Cuál más? Sí. Tétanos, difteria. Difteria. Y si les digo la hexavalente, ¿qué enfermedades aumentan? Poliomielitis. ¿Cuál? Poliomielitis. Ya, poliomielitis. Ya. Entonces acuérdense eso de la vacuna. Luego, las meninges, para que no se olviden, dura madre, aracnoides y pie madre. Ahí está la dura madre, una pequeña característica, fibrosa, gruesa y resistente. Ya la aracnoides distribuye el líquido cefalorraquídeo. Y la pie madre, membrana celulovascular, que contiene los vasos que nutren al cerebro y a la médula. Eso es importante, porque al haber una inflamación, van a disminuir la irrigación sanguínea. ¿Y qué lleva la sangre? Oxígeno. ¿Y qué necesita principalmente el cerebro para que haya un buen funcionamiento? Oxígeno. ¿Y qué más? Digamos, si ya avanzaron en bioquímica, tendrían que saber. Glucosa. Importante es. Oxígeno y glucosa para que todo el sistema nervioso central tenga un buen funcionamiento, así de manera general. Entonces aquí otra vez, las meninges. Aquí está. La meningitis es una emergencia médica, o sea que progresa rápidamente y requiere un diagnóstico de manera urgente, de manera precisa, para prevenir las secuelas mortales. Entonces, la meningitis es emergencia médica. Sí o sí es una emergencia, eso la doctora lo pregunta. Luego las causas, el 80% son por virus, del 15 a 20% por bacterias y menor al 5% por hongos, medicamentos y otras enfermedades. Entonces, la meningitis puede ser igual por intoxicación de algún medicamento, puede deberse a otras enfermedades, puede ser por hongos, incluso puede ser traumático. Si hablamos de hongos, ¿qué hongos conocen que producen meningitis? Streptococcus neoformas. ¿Para qué es lo característico de estos Streptococcus neoformas? Que se va en personas con VIH. Es una enfermedad oportunista. Si tienen un paciente con VIH y le da meningitis, lo más común es que sea por un hongo, que este hongo sea el Streptococcus neoformas. Entonces acuérdense, el 80% son por virus, 15 a 20% por bacterias y menor al 5% por intoxicación, hongos, medicamentos y a otras enfermedades. La meningitis, al ser una enfermedad que es de emergencia, es porque va a poner en riesgo la vida. Y luego ya las bacterias, la Neisseria meningitis, ¿eso ya la avanzaron? Neisseria meningitis, no avanzaron todavía, Neisseria. No pasamos. Hace 2 clases no sabemos. Ya, pero están igual en los apuntes que les pasé para que revisen cuáles son las características de la Neisseria. Porque hay 2 tipos de Neisseria, la meningitis y la gonorrea. Y cada uno tiene sus diferencias hablando estructuralmente. Entonces, el coco gran negativo con cápsula
causa la meningoencefalitis epidémica, enfermedad de declaración obligatoria. O sea, todo, cuando tengan meningitis, sí o sí se tiene que declarar al CDC, porque es una enfermedad que puede haber una epidemia, podría llegar a una epidemia principalmente. Entonces, declaración obligatoria a la meningitis. Una diferencia que hay entre la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae: la meningitis tiene cápsula y la Neisseria gonorrhoeae no tiene cápsula, tiene fimbrias, que esos son sus factores de virulencia de cada una. De la meningitis, la cápsula. De la Neisseria gonorrhoeae, que causa la gonorrea, son las fimbrias que tiene la bacteria. Ya luego de la listeria monocitógena, no se olviden, bacilo gram positivo, causa la meningitis en neonatos. El Streptococcus agalactea también causa meningitis en neonato. Siempre acuérdense de su morfología, porque en los exámenes no se pone el nombre de la bacteria directamente. Coco gram positivo produce meningitis en neonato. Entonces ya les dicen coco gram positivo produce meningitis en neonato, agalactiae. Si les dice coco gram positivo en persona mayor de 18 años, ¿qué bacteria? Streptococcus pneumoniae. Bien. Entonces, acuérdense siempre de las edades y de la morfología de la bacteria. Bacilos, cocos, ya sean positivos o negativos. Ahora hay esta meningitis de Mollaret, que es una enfermedad rara, caracterizada por episodios recurrentes y autolimitados de meningitis linfocítica. Su etiología generalmente es desconocida. Cuando es desconocida también puede ser idiopática, aunque sea asociado con fenómenos autoinmunes, con meningitis química causada por quistes epidermoides y con reactivación de infección por virus de herpes simple. Al hablar de este meningitis de Mollaret, cuando ya hablemos de virus, en especial de los virus del herpes, hay una complicación, que es la encefalitis, la principal complicación del virus del herpes. Porque el herpes es una enfermedad que va a dañar los nervios, entonces por eso produce una encefalitis. Luego la enfermedad se caracteriza por lo menos 3 episodios de fiebre y signos de meningitis. Los signos de meningitis ya sería la rigidez de cuello. Ahora hay signos característicos de la meningitis que se producen principalmente en el niño, que vamos a ver más adelante. Luego, con recurrencia que varían las personas en persona, pudieron transcurrir semanas, meses e incluso años antes del siguiente episodio. Solo para que conozcan esta meningitis de Mollaret. Ahora la meningitis decapitada o meningitis bacteriana, parcialmente tratada, se caracteriza por un cuadro en el que las características clínicas y los parámetros analizados en el líquido cefalorraquídeo están alterados por haber recibido antibióticos previamente en la función lumbar. Entonces ahí tenemos una indicación importante antes de realizar una función lumbar, es no haber realizado tratamiento con antibióticos. En cualquier prueba que se vaya a hacer que sea bacteriológica, se tiene que evitar la indicación de antibióticos antes de la prueba. Entonces es importante que conozcan, porque ya si se da antibiótico, el líquido cefalorraquídeo va a salir alterado, porque los antibióticos matan a las bacterias. Para los signos y síntomas, en niños pequeños y en ancianos son inespecíficos, presentan estado mental alterado, eso es importante. Ya en niños mayores y adultos tenemos la clínica, la tríada que conocen: fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Y en niños pequeños y ancianos son inespecíficos. Entonces, ¿qué síntomas comunes de infección podría presentar? Si hablamos solo de una infección, ¿qué es lo primero que causa una infección? Fiebre. Entonces, va a tener fiebre. Después, una infección de manera general. ¿Qué es lo que les causa a ustedes? ¿Cuál? Malestar general. Malestar general. ¿Cómo se conoce eso? Astenia, ¿qué más? ¿Ya cómo se conoce eso? Empieza con A igual a astenia. Con A, luego decir la D, la I,
uno es malestar general y otro es muscular. Entonces tiene que conocer esos términos. Entonces lo principal en toda infección, fiebre. Si es bacteriana, mejor aún que haya fiebre. ¿La fiebre es buena o es mala? Es un mecanismo. Es un mecanismo de defensa. Entonces si tienen fiebre, piensen que su cuerpo está protegiendo, está reaccionando. Está bien algo de su cuerpo. Entonces ya luego las etiologías, lo clásico, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, luego la listeria monocitógena. Después te habla que la listeria en neonatos, luego el Streptococcus agalactiae, recién nacidos, y en pacientes mayores a 50 años también se puede dar el Streptococcus agalactiae. Aquí está más clarito en los rangos de edades. Menores de 3 meses a la lacteae, hay algunas enterobacterias que producen meningitis. La listeria monocitógena, entre 3 meses y 5 años, Neisseria meningitidis y Haemophilus influenzae tipo B. Entre 5 a 20 años, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. Mayormente Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae se da a partir de los 18 años. Ya para abajo pueden pensar en cualquiera que sea Streptococcus, Enterobacterias, Listeria, Haemophilus. Pero ya cuando es una persona adulta es Neisseria meningitidis o Streptococcus pneumoniae. Acá en mayores de 55 años, cuando ya las personas llegan a la tercera edad, se va desgastando el cuerpo, o sea, el sistema inmunitario está disminuido. Hablando de personas mayores a 50 años, cuando ya llegan a la tercera edad, o a partir de los 60 años, no es una persona que vaya a presentar toda la clínica como una persona joven. Entonces van a estar alterados. Eso igual influye en la etiología. Puede que no sea como una listeria monocitógena, porque tienen a 60 años, pero puede ocurrir una listeria, un Streptococcus agalactiae, una enterobacteria. Entonces ya cuando sean personas mayores de 60 años, tienen que pensar en que puede pasar algo no común. Va a ser raro, pero pasa en las personas mayores a 60 años. Ahora hay situaciones específicas donde se produce la meningitis, embarazo, alcoholismo, neoplasias. Ahí tenemos la listeria monocitógena. ¿Cuál es su mecanismo de transmisión de la listeria? ¿Cuáles son las vías de transmisión de la listeria? Aérea, oral, Oral. cutáneo. ¿Cuál? De la listeria. Ya dieron el examen de ¿cuál es? Ya. ¿Qué más? Ya. ¿Cuáles son? Si no, lista. Aérea, cutánea, oral. Ahí te presentaría. Ya hay intraplacentaria, oral, Y congénita. congénita, ¿será? Transplacentaria. Aérea. Ya. Entonces, ¿cuáles son? Uno que me diga todos. Ya. Entonces, luego tenemos neurocirugía y traumatismo craneoencefálico abierto. Como ven acá, el estafilococcus aureus y la pseudomonas aeruginosa aparecen, productores de meningitis, pero te habla de que en situaciones específicas tenemos una neurocirugía y un traumatismo craneoencefálico abierto. Entonces, buenos días. Cuando te habla de traumatismo craneoencefálico abierto o de una neurocirugía, estamos hablando de procesos invasivos. Entonces, la pseudomonas aeruginosa, que es la bacteria más intrahospitalaria nosocomial, puede producir una meningitis. Ya el estafilococcus aureus, también, porque el estafilococcus aureus está casi en todo lado. Luego
Luego, derivación del líquido cefalorraquídeo, Staphylococcus epidermidis. Igual es un proceso invasivo. Cuando se vaya a realizar la punción del líquido, la punción lumbar, tenemos riesgo de producir una meningitis por Staphylococcus epidermidis. Fractura de la base del cráneo, fístula del líquido cefalorraquídeo, una endocarditis infecciosa, déficit de complementos, C5, C9, inmunodepresión celular, VIH, Staphylococcus neoformans y Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hay varias causas de meningitis. Pueden ser la común espiral, bacteriana, ya sería traumática, puede haber procesos invasivos, por otras enfermedades. Entonces tienen que tener bien en cuenta eso. Entonces, para diferenciar o para diagnosticar a tiempo una meningitis, ya que es una enfermedad de emergencia, pone en riesgo la vida del paciente, tienen que saber bien la clínica y cómo va a llegar el paciente. Lo primero, un paciente con un estado de conciencia alterado ya tiene que pensar en meningitis o algo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, alteración de conciencia o alteración neurológica. Ya luego, si viene con la triada, mucho mejor. Pero, como saben, va a ser raro que un paciente le llegue con la triada completa. Puede llegarle con fiebre o con cefalea. La cefalea también es un síntoma que tiene que darles un alarma, es un síntoma de alarma, cefalea, porque no va a ser una cefalea que se calme con paracetamol, va a ser una cefalea que va a ser de dolor continuo, puede ser 1 o 2 días. Entonces, cuando llega el paciente igual, el primer síntoma que te da es cefalea. Me duele la cabeza y no se calma con nada. Ya me toma paracetamol, ya incluso se intoxica con paracetamol y ya te da otra complicación. Luego la rigidez de nuca, también característico, el paciente no puede mover el cuello o le duele al mover el cuello. Entonces la triada, igual acuérdense, esta triada es fácil. La triada no les voy a preguntar en examen. No es regalado. Y entonces, otros signos y síntomas de meningitis. En los bebés, fiebre. El rechazo del alimento, puede haber vómito, llanto persistente, una irritabilidad, retracción de la nuca, mollera abandonada. Es la... ¿Cómo conocen esto ustedes? Papá. Abombada. Luego somnolencia, manchas o moretones, son exantemas que igual que aparecen en la meningitis. Luego ya en niños y en adultos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de nuca, vómitos, rechazo a la luz. ¿Cómo se conoce el rechazo a la luz? Fotofobia. Somnolencia, dolor articular y puede haber convulsiones, ya en casos más extremos. ¿Para qué esta retracción que es en el bebé? ¿Por qué creen que está en esa posición? ¿Qué posición es? ¿Cuál? Cúbito dorsal lateral. De cúbito lateral, no cúbito dorsal lateral. De cúbito lateral. Pero en esta posición el bebé está con la cabeza hacia atrás porque hay una rigidez de nuca y está en esa posición que se llama retracción de la nuca, que está ahí al lado, retracción de nuca, porque hay una rigidez en la nuca. Ahora acá de cómo se ven las meninges, cómo estaría el cerebro. Ya en este caso puede ser que haya un edema cerebral, porque hay un aumento de la presión intracraneal. Entonces ya al haber un aumento de la presión intracraneal, edema cerebral, y es un riesgo, es las horas contadas por el paciente. Entonces ven, se puede ver acá líquido purulento, con pus. Con pus y todo eso de
puede poner en dos posiciones, en decúbito lateral o en sentado, que es la posición de... No me acuerdo, pero ahorita me voy a acordar. Semi-fowler se llama, cuando está sentado. Semi-fowler. Y cuando está echado, ya sea izquierda o derecha, decúbito lateral. Eso lo van a ver en semiología real. Pero cuando está sentado, posición semi-fowler. Y cuando está echado, decúbito lateral. Cuando está sentado, tiene que estar en ambos casos con las rodillas flexionadas, agachándose un poquito y poniendo los codos encima de las rodillas. Luego se traza una línea entre la tercera y cuarta apófisis espinosa. Se desinfecta la piel de la región lumbosacra. Inyectar 1 a 2 ml de anestésico local, en este caso lidocaína sería, anestésico local, vía subcutánea. ¿Por qué se administra anestesia? ¿Qué está a nivel de los lumbares? ¿Qué hay a nivel de la columna cervical? ¿Qué? La médula. ¿Ya hasta qué nivel llega la médula? L2. Luego sigue la cola de caballo. Luego acá para que vean la Neisseria meningitidis es un bacilo gran negativo, por eso está el color. Ya el estreptococo pneumoniae, un estreptococo positivo, según coco positivo, la diferencia de color. Ahora acá el estreptococo pneumoforme, ya, porque esto siempre se lo pregunta a la doctora, ¿con qué se observa el criptococo pneumoforme? ¿Se observa con tinción de grano? Con tinta china. Eso es cuando la doctora le pregunta qué es lo que responde. Tinta china. Método diagnóstico o método de estudio para el criptococos es a través de la tinta china. ¿Qué hace la tinta china? Va a teñir el fondo de negro. Y estas bolitas así, los círculos que se observan, son las cápsulas del estreptococcus pneumoforme o del criptococcus, perdón. Entonces, lo que es la tinta china tiñe el fondo para que nosotros podamos observar las cápsulas del criptococo. Luego la toma de muestras, la aguja se introduce entre ambas apófisis espinosas, atravesando el ligamento interespinoso, se introduce de 5 a 6 centímetros, alcanzando el espacio subaracnoideo. Deja fluir 2 a 3 ml de líquido cefalorraquídeo y luego se tiene que llevar inmediato al laboratorio. Entonces, ¿cuánto se extrae? De 2 a 3 ml de líquido cefalorraquídeo. En algunos libros igual dice 5 ml de líquido cefalorraquídeo. Pero lo que está en su guía laboral está de 2 a 3. Ahora hay contradicciones de la función lumbar. Hay contradicciones relativas y absolutas. ¿Qué quiere decir relativa y qué quiere decir absoluta? ¿Quién me puede explicar eso? Una complicación o una contradicción relativa y una absoluta. La absoluta sería que bajo ninguna forma se puede realizar y la relativa tiene que haber condiciones para que se realice. Ya, muy bien, eso está bien. Porque dijo, en absoluta no pueden realizar la función. Y en relativa, aunque haya complicación, se tiene que realizar la función. Entonces, la primera, de la función lumbar, contradicciones, sospecha clínica de herniación cerebral. Se realiza siempre una neuroimagen previa a la función lumbar. Infección local en la zona de punción, hay un peligro de transporte del germen al espacio subaracnoideo. O sea, cuando hay una infección en la zona, al realizar nosotros la punción, nosotros mismos podemos causar la meningitis o la inflamación, ya que estaríamos vertiendo bacterias al líquido cefalorraquídeo. Luego alteraciones de coagulación, ya sea plaquetas, el tiempo de protrombina. Luego el síndrome de hipotensión del líquido cefalorraquídeo, puede ser igual. Acá te dice síndrome de hipotensión del líquido cefalorraquídeo, una complicación relativa, pero una absoluta ya sería cuando hay una hipertensión del líquido cefalorraquídeo. Hay mucha presión a nivel
todo el sistema nervioso central, entonces no se puede realizar una función. Luego las complicaciones de punción lumbar, cefalea, dolor en la zona de punción, parestesia transitoria. ¿Quién sabe qué es parestesia? Parestesia, transitoria y persistente. La transitoria ya sabe, persistente. ¿Qué es parestesia o paresia? Ya tiene que ver con los músculos, podría decirse. ¿Qué avanzaron en neuroanatomía? Hay un poquito esa variación. Parestesia o paresia. Paraplegia. ¿Ya qué es paraplegia? Posición incómoda. Cuando los miembros están como rígidos. La incapacidad de mover un par de miembros. Ya, en términos generales. Entonces, ¿qué sería parestesia? Sería lo mismo, pero por anestesia. ¿Qué es anestesia entonces? Posición incómoda. Evitar la función. Posición incómoda. No, ¿qué es anestesia? Parestesia. Anestesia. Anestesia. Tiene que ver con la sensibilidad. Anestesia. ¿Te salió lo mismo? El líquido tiene la sensibilidad. Ya, la sensibilidad. Parestesia. ¿Qué es parestesia? Sería como un Posición. entumecimiento. Entumecimiento, ya está mejor eso. Y paresia, nervios craneales. Paresia. Yagut, ¿qué es paresia? La diferencia de paresia con parestesia. Parecia. ¿Qué es? Cuenta la lista. La paresia es una debilidad muscular, mientras que la parestesia es una sensación en Parece dice que ausencia parcial de movimiento voluntario. De ahí parestesia. La sensación de hormigueo. Ya eso está mejor. Entonces, por si la autora les pregunta. Que la autora viene y les dice, ¿qué es paresia? ¿Qué es parestesia? Entonces ya conocen. Para que todos conozcan, lo pueden repetir. ¿Qué es parestesia? Ya. ¿Qué es paresia? Ausencia parcial de movimiento voluntario. Ausencia parcial de movimiento voluntario. No se nos olviden. Ya, esa tabla es muy importante que la conozcan. Saberla interpretar, no tanto memorizar. Acá tenemos lo que es una interpretación de un análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo. Una vez obtenida la muestra, como solicitamos un análisis, lo que tienen que hacer cuando tenga la muestra de líquido cefalorraquídeo, se solicita un análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. Esa sí va a ser pregunta. El examen. Ahí recién todos aprenden. Una vez que tienen la muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿qué examen se pide? Tienen que ponerme completo. Análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. Eso es importante. Entonces, del líquido cefalorraquídeo tenemos primero lo normal, lo fisiológico, que es incoloro y tiene que estar limpio, transparente. Los leucocitos están entre 0,5, predominio celular, mononucleares es los linfocitos. Es normal que haya pocos linfocitos. Las proteínas de 15 a 45 miligramos sobre decilitro y la glucosa de 40 a 70. Es lo normal, acuérdense de lo normal primero. Lo fisiológico del líquido cefalorraquídeo. Ya van a ver que todo esto, lo que dice normal, se altera cuando ya hay una meningitis o una infección a nivel del líquido cefalorraquídeo.
En la infección bacteriana tenemos que el color y el aspecto va a estar turbio. Los leucocitos van a estar mayor a 1000. Hay un predominio de polimorfonucleares. Entonces, si ustedes leen un examen, porque en un examen no les ponen todos estos parámetros, directamente les ponen predominio de polimorfonucleares. Entonces, ya dice polimorfonucleares, es una infección bacteriana. Ya ustedes solo por ver, digamos, los linfocitos, ya relacionan a esa infección bacteriana. Luego las proteínas van a estar elevadas de 100 a 1000. La glucosa va a estar disminuida. Eso es importante igual, porque en un examen te ponen glucosa, proteínas y linfocitos. El aspecto no te lo comentan. Entonces, bacteriana, acuérdense, los linfocitos están aumentados, mayor a 1000. Hay un predominio de polimorfonucleares. Las proteínas están aumentadas entre 100 a 1000 y la glucosa está disminuida. Ya en una infección viral, se dice que el aspecto está claro, puede ser claro, transparente. Los leucocitos están disminuidos, menor a 300. Predominio de mononucleares. Las proteínas pueden estar normales o pueden estar aumentadas. La glucosa va a estar igual normal o algo disminuida. Lo importante para diferenciar que sea una meningitis viral o una infección viral van a ser los leucocitos. Y te dice van a estar menor a 300. Y van a ser predominio de mononucleares. Ya en una infección micótica o tuberculosa, te dice que es opalescente, que los leucocitos igual van a estar aumentados entre 50 a 500, predominio de mononucleares. Las proteínas igual van a estar aumentadas y la glucosa igual va a estar algo disminuida o puede estar normal. Entonces acuérdense de eso. Para diferenciar tienen que sacar las proteínas. La glucosa no mucho, pero va a estar normal o disminuida en infección viral y micótica. Y importante que se acuerden de los leucocitos, polimorfonucleares, mononucleares, para saber diferenciar o interpretar. Sí, o sea, la diabetes es una enfermedad de base. Si entraría la diabetes, la hipertensión arterial, una persona ya igual que tenga algún síndrome metabólico, en eso de la diabetes, o una persona con VIH, principalmente VIH y diabetes, todas estas enfermedades alteran el sistema inmunológico del paciente. Entonces van a haber variaciones. Pueden ser notorias o pueden no ser notorias. Entonces tienen que tener en cuenta. En un paciente diabético que es maltratado, puede ser que su sistema inmunológico esté muy disminuido. Entonces, en una infección viral, no va a haber predominio de mononucleares, tenemos de linfocitos. Puede haber un predominio de polimorfonucleares. Siempre puede haber esas variaciones. Datos, que es la prima infección por VIH, puede causar con meningitis linfocitaria. Dentro de las formas tenemos el virus del herpes tipo 2, que se relaciona con meningitis con más frecuencia durante el primer episodio de herpes genital. Para que conozcan, hay 6 o 7 tipos de virus del herpes. Pero los generales, virus del herpes tipo 1 y virus del herpes tipo 2. El tipo 1 es a nivel de las mucosas, oral, o sea, en la boca. Y el tipo 2 es el herpes que se da a nivel genital. O sea, la diferencia de tipo 1 y tipo 2, que es lo más común. Ya luego cuando avancemos herpes, vamos a ver los 6 tipos. Luego se debe considerar la posibilidad de meningitis por difteria en recién nacidos y en adultos con algún grado de inmunodepresión. Pacientes de edad avanzada mayores a 55 años, es decir, diabéticos, el alcoholismo y alguna inmunodepresión celular, ya sea por algún fármaco, esteroides, glucocorticoides en este caso. Entonces acuérdense, ahí te lo dice claro, en un paciente que sea diabético o esté inmunodeprimido, la listeria monocytógena.
En la meningitis tuberculosa, la vaciloscopía del líquido cefalorraquídeo es frecuentemente negativa, debido a la escasa concentración de bacilos viables en el espacio subaracnoideo. La meningitis criptocócica, con una marcada elevación de la presión de apertura en la función lumbar debido al bloqueo de la perfusión del líquido cefalorraquídeo a nivel de las granulaciones aracnoideas. Entonces, cuando hay una meningitis criptocócica, por ejemplo, cuando forma, puede haber un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo. Después, el uso de dexametasona. ¿Qué es la dexa? Corticoide. Corticoide. Como tratamiento atenuante a la meningitis aguda no está indicado en pacientes inmunodeprimidos, ni en las meningitis postraumáticas o postquirúrgicas. Cuando lleven glucocorticoides, van a ver que aparte de tener buenas indicaciones, principalmente antiinflamatorias o mineralocorticoides, van a ver que los corticoides tienen una gran cantidad de RAMs. RAMs son los efectos adversos que presenta el medicamento. Entonces, una importante RAM del corticoide es que disminuye el sistema inmunitario del paciente. Cuando yo estoy dando corticoides, estoy disminuyendo un poco la actividad inmunológica de mi paciente. Eso ya lo van a ver al año, con más calma. Pero por eso te dice que la dexa como tratamiento de ayuda para la meningitis aguda no está indicado en pacientes inmunodeprimidos, porque si el paciente ya está con bajo nivel de sistema inmunológico, al dar corticoides estoy matando, digamos, todo lo poco de sistema inmunológico que le queda. Ya en estos de inmunodeprimidos, el principal es paciente con VIH, que no tiene linfocitos CD4, que están disminuidos. La vacuna antimeningocócica completa, pero no sustituye a la quimioprofilaxis de antibiótico. Hay tratamientos igual profilácticos. Tenemos la penicilina en el Streptococcus pneumoniae. Cuando lean un poco así de la penicilina al año, te dice la penicilina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero en el caso de la meningitis, esta barrera se abre. Es como que sea una red que cuando está la meningitis, los agujeritos se vuelven más grandes y te permite el paso de la penicilina. Porque en sus indicaciones la penicilina no atraviesa barrera hematoencefálica, excepto en meningitis, ya que esta barrera se hace permeable y te permite el tratamiento con penicilina. Porque después la penicilina no atraviesa barrera hematoencefálica. Acá los signos de meningitis, el de Rudinsky, se pone al paciente el decúbito dorsal con los miembros superiores e inferiores extendidos, se levanta la cabeza y al levantar la cabeza tiene que doblar la rodilla. Ese es un signo. Pues, si dobla las rodillas, un signo positivo para meningitis. Principalmente en niños, en adultos no se hace. Entonces se levanta la cabeza y el paciente dobla la rodilla. Luego el de Kerner, se levanta un miembro inferior a nivel de la rodilla, se hace presión hacia abajo y al paciente le duele. Entonces ese es un signo positivo para meningitis igual. Si siente dolor al realizar esa presión a nivel de la rodilla. Entonces hay de la meningitis aguda, que se puede ver meningitis crónica igual. Tenemos el ABCD, alteración del estado mental, Rudinsky positivo, cefalea, rigidez de nuca, la E de Kerner positivo también y la F de fiebre. O sea, sería una meningitis aguda.
Ahora tenemos la escala de Glasgow. Esta escala parece complicada, pero es solo memoria y saber interpretar. Entonces, primeramente la escala de Glasgow evalúa el estado de conciencia y el estado neurológico del paciente. Una puntuación de 15 es lo normal, 15 sobre 15. Entonces, la escala de Glasgow se divide en 3 parámetros: la parte motora, verbal y ocular. Ahí te dice claramente. La motora se evalúa del 1 al 6, en 6 puntos. La verbal, 5 puntos. Y la ocular, 4 puntos. Entonces va de 4, 5, 6. Ocular, verbal y motora. Ya más específico, la ocular te dice cuando ustedes le digan al paciente que abra los ojos o le abren al paciente, él va a abrir los ojos espontáneamente. O sea, puede que esté echado con los ojos cerrados, ustedes le hablan y el paciente abre, es una puntuación de 4, o sea, es espontáneo. Ya cuando ustedes recién una orden le digan abra los ojos y el paciente abre, ya es 3 puntos. Cuando ustedes estimulan algún dolor y el paciente recién abre los ojos, 2 puntos. Y cuando el paciente no responde a una orden verbal o al dolor, se pone 1 punto. Ya la verbal, ustedes tienen que realizar una conversación con el paciente. Cuando el paciente esté orientado y conversando normal, 5 puntos. Cuando el paciente está hablando pero está desorientado, 4 puntos. Luego, cuando el paciente usa palabras inapropiadas, en este caso ya se aceptan groserías, que hagan incoherencias el paciente. Sonidos incomprensibles, cuando el paciente puede hablar, cuando el paciente no puede hablar pero hace sonido, se hace mueca, gestos, algún ruidito que produce, ya es 2 puntos. Y cuando no haya ninguna respuesta es 1 punto. Ya la motora, que obedece a la orden verbal, ustedes le dicen al paciente levante la mano o gire la cabeza y el paciente obedece, 6 puntos. Localiza el dolor, ustedes hacen un punto de dolor que el paciente localiza. Retirada y flexión, flexión anormal. La flexión anormal, que se conoce como decorticación, y la extensión como descerebración. Ya luego no hay ninguna respuesta, pues eso es de manera general la escala de Glasgow. Entonces acuérdense, la escala de Glasgow me evalúa 3 parámetros: la parte ocular, el verbal y la motora. Se hace una puntuación de 15 puntos, siendo 15 puntos que el paciente está orientado en tiempo, persona y espacio. El paciente tiene una buena orientación neurológica y de conciencia. Es importante. Luego, esta escala de Glasgow es en adultos. Hay otra escala de Glasgow. Ahora ya se actualizó una escala de Glasgow modificada, que se hace una para adultos y para niños. Pero eso lo van a ver ya al año, o en 4º año creo, cuando lleven neuro. Pero de manera general lo que tienen que conocer ahora solo la escala de Glasgow. La general. Entonces, el cuestionario. ¿Dónde se realiza la toma de muestra? ¿Qué muestra se utiliza? ¿Quién va a tomar la muestra? Médico, doctor. ¿El lugar? Entre L3. L3 y L4. ¿Por qué se toma este nivel? Ahí ya no hay médula. ¿Qué cantidad se toma? 2 a 3 ARM. el percibirse. La flora normal del gliocefalorraquídeo, ¿cómo es? Estéril. Hablamos de las bacterias en neonatos. Streptococcus lacteae y Listeria monocytogenes. Niños de 2 meses a 2 años. Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenzae tipo B. De niños mayores y adultos. Neisseria
meningia, meningitis. Yo tengo la neumonía y vos tenés las otras dos. Los virus que puedan causar Hemofilia, ¿sabes influenza? ¿O no? ¿Dónde está? herpes Enterovirus. zóster, parotiditis, virus de la Virus viruela, de la rubiola. hongos, Criptococo neoformas. Histoplasma, histoplasma. coccidioides, más importante. El más importante es Cryptococcus neoforme, porque se da como una enfermedad oportunista en pacientes con VIH. Ahora, ¿saben qué hemos dicho que significa fotofobia? Miedo a la luz. Miedo a estímulos luminosos. Yo esa. Molestia por la presencia de luz. Yo decía. Oye, ¿los murciélagos tienen eso? Sí. Y yo en la Soy mañana fotofobia. Free brain, aerofobia, Miedo a estímulos aéreos. astenia, Daniela Rocha, sensación generalizada de fatiga, debilidad o falta de energía. Cruz Mamani José, letargia, Afecciones caracterizadas por somnolencia, además de falta de energía. ya. Es un estado de cansancio que implica la disminución de la energía. Es una alteración del estado de conciencia. El paciente está en letargia. Todo lo que podría estar hiperactivo, no está, el paciente se siente cansado, hay una disminución de la energía, la capacidad mental y la motivación igual están disminuidos. Eric Santiago, rinorrea, Eso no hay en el libro. Directo ahí, escala de bajo. ¿qué es rinorrea? Secreción o líquido que sale de la nariz. Ya, exceso de drenaje, lo va a decir líquido claro, a moco espeso y proviene de la nariz. ¿Qué? Eso no hay en el libro. Entonces, la escala de Glasgow, Escala que mide el nivel neurológico de una persona. escala diseñada para evaluar de manera práctica el estado de conciencia y el estado neurológico. Petechia, No hay eso. son puntos redondos y pequeños de color púrpura o marrón debido al sangrado debajo de la piel. Eritematoso. ¿En qué paciente dijimos que puede haber petequias o manchas? En bebés. En bebés. Bien, tienen que estar atentos. ¿Qué es glucorraquia? No hay. Ah, sí hay. Nivel de glucosa en líquido Glucosa en cefalorraquídeo. el líquido Todo cefalorraquídeo. a nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Puede ser un aumento, hiperglucorraquia. Todo lo que termina en raquia hace referencia al Al líquido líquido cefalorraquídeo. cefalorraquídeo. Acuérdense de eso. Raquia. Proteinorraquia, Proteína en el líquido cefalorraquídeo. nivel de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Leucorraquia, Leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. cefalea holocraniana, Dolor de cabeza general. pupilas anisocórica, Asimetría del tamaño de la pupila. Las pupilas de tamaños el distintos. tamaño de las pupilas sería una asimetría. diferencia Este. en estado de instalación de dicha estructura. Ay, que me voy a leer todo esto. O sea, no lo voy a leer. Hombre, eso yo ni la atendí. María René López, Ay, no. ¿puede ir en caso clínico? Mal estado general, fiebre, disnea y orientación. El médico
Quiero poner 9 de nuevo, nosotros no. La evolución del paciente fue Tiene el cero ahí. el paciente falleció a las 62 horas de su No puedo la cosa. El informe del cultivo de líquidos cefalorraquídeos fue positivo por enfermedad No, ya, resistente a penicilina. ¿Qué clínica presentaba el paciente? ¿Qué le tomaba la atención? Fiebre de 39 grados. fotofobia igual presentaba. ¿Qué es odinofagia? Odinofagia. Olor al tragar. Entonces, ¿qué más tenía el paciente? Tenía odinofagia, astenia, fiebre. ¿Qué más? Cefalea, fotofobia. Glasgow 7. ¿Qué quiere decir ese Glasgow de 7? No es para normal. Lo normal es 15, pero ¿qué quiere decir que un Glasgow de 7? ¿Qué no es normal? ¿Qué controla o qué evalúa la escala de Glasgow? Pero El fuera nivel de neurológico y el estado de conciencia. Un Glasgow de 7 nos diría que el estado de conciencia está disminuido de ese paciente. El estado neurológico está comprometido. Entonces, ya piensan en un daño a nivel cerebral. ¿Qué más decía el caso? ¿Qué más presentaba? Rigidez de nuca. Tenía fiebre, rigidez de nuca, tenía cefalea, Fotofobia igual. tenía fobia, Mal estado general. mal estado general. Entonces ya te daba la triada de la meningitis. No, Ya por la clínica ustedes decían es una meningitis. más pruebas. Ahora, para saber qué tipo de meningitis era, pidieron laboratorios. ¿Qué salían en esos laboratorios? el streptococcus resistente a penicilina. Ya el aspecto estaba turbio. ¿Cómo estaban los citológicos, los polimorfonucleares y los mononucleares? El 90% del Había laboratorio. un 90% de polimorfonucleares. Entonces, ¿qué me indica que hay un 90% de polimorfonucleares? Bacterial. Infección bacteriana, bien. Ya entonces a lo químico, la glicemia, ¿cómo estaban la glucosa? De 30. 30, ¿es normal? Disminuyendo. ¿Cuál es lo normal en el líquido cefalorraquídeo? Ya eso es a nivel de sangre, de 70 a 40. 40 a 70. ¿Qué? Entonces, ¿la glicemia estaba normal o estaba aumentada? Estaba bajo. Estaba baja. ¿Las proteínas estaban aumentadas? Sí. Estaban normales. Aumentado a 159 de 15 a 40. 15 a 40, entonces estaban aumentadas. Había una, y es proteinofraquia, es proteínas en líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo dirían un aumento de proteínas? Hiperproteinofraquia. ¿Qué te decía la definición de Gram? Diplococos. Diplococos Gran positivo. gram positivos. Entonces, ¿qué bacteria estaríamos hablando? Es el coquino. Ahora, datos epidemiológicos. ¿Cuál creen que haya sido la fuente de infección de este paciente? Las gotitas. Las gotitas de la vía de transmisión aérea. Los factores predisponentes. Hacinamiento. ¿Cuál? Hacinamiento. Se copiaron. Y el diagnóstico es una meningitis bacteriana. Bacteriana. Ahora mencionaba que realizó tratamiento con ceftriaxona y que no funcionó. Y luego te dice la bacteria era resistente a penicilina. Si no funcionó la ceftriaxona y te dice resistente a penicilina, ¿de qué mecanismo de resistencia estamos hablando? ¿Cómo? ¿Qué? Te dijo que no funcionó la ceftriaxona. Y al final te dice una bacteria que es resistente a penicilina. De Ble. Bien. Entonces, era una bacteria que producía Ble. Ya después. ¿Teníamos una copia? Sí. ¿Tienen que llenar? Turbio. Más gram positivo. Es cocos gram positivo.
positivo, no vacío. Ay, no es tipo coco. Ya, coco. Tiene la otra vida. Así. Ahora, acá que nos decía que el estado de conciencia, o sea, la escala de Glasgow estaba de 7. A ver, si lo normal es 15, la motora nos evalúa 6 puntos, la verbal 5 puntos y la ocular 4 puntos. ¿Cómo tendría que estar cada parámetro para que salga 7 puntos? No hay. Eso sí les voy a preguntar en el examen. Les voy a poner paciente de 10 de Glasgow o de 8. Ustedes van a llenar los parámetros de cómo se encuentra ese paciente, ¿Cómo? Es que no. para que se aprendan cada parámetro. Y esto me va a servir después. O sí, ¿lo puedes volver a explicar cómo se mide? O sea, Allá. no le entendí. O sea, la escala de Glasgow es una simple escala que evalúa otra vez el estado de conciencia y el estado neurológico. Todos los parámetros, ya sea motor, ocular y verbal, se evalúan en la anamnesis del paciente o revisando al paciente. La ocular es fácil. Ahí te dice, si el paciente lo ve con abiertos los ojos de manera espontánea, se le ponen los 4 puntos. Si el paciente está con los ojos cerrados, pero ustedes le dicen, abra los ojos, y el paciente abre, 3 puntos. Si el paciente está con los ojos cerrados y ustedes le hablan pero no abren, pero ustedes presionan un punto doloroso y recién abre los ojos, 2 puntos. Ya si el paciente a la orden verbal, al dolor, no abre los ojos, se le pone 1 punto. No existe el 0, por si acaso, chicos. No le pueden poner 0. Ya la verbal, que es lo más fácil, es cuando conversan con el paciente está hablando y está orientado en tiempo, persona y espacio. O sea, sabe quién es, sabe dónde está y sabe qué año es o qué fecha es. Se pone los 5 puntos. Si el paciente está hablando pero está desorientado, 4 puntos. Si el paciente habla, pero tal vez no sabe su nombre o no sabe dónde está, entonces eso evalúa. Ahora, 3 puntos cuando el paciente habla palabras inapropiadas. Ahora, palabras inapropiadas ya se aceptan las groserías. Cuando el paciente te grita groserías sin motivo alguno. Ahora, luego los sonidos incomprensibles, los sonidos que hace con la boca. El paciente no puede mantener una conversación hablada, solo hace sonidos. Y 1 cuando no hay ninguna respuesta. La motora obedece a la orden verbal. Entonces le dicen levante la mano, gire la cabeza, siéntese, el paciente obedece. El 5 va a ser cuando ustedes le dicen mueva la mano y el paciente no hace caso. Pero le aprietan un punto doloroso y el paciente recién mueve la mano, hace un gesto. Eso es 5 puntos. Luego está la retirada y flexión. Lo mismo, cuando hacen un dolor, el paciente va a retirar, va a hacer una flexión. Y hay una flexión anormal que se llama descorticación y luego la extensión, descerebración. En la descerebración, el paciente extiende los miembros superiores y con las manos hacia afuera. Eso es descerebración. Y decorticación es la rigidez, se hace hacia adentro. 1 cuando no haya ninguna respuesta al dolor ni a la verbal. Entonces, eso evalúa el estado de Glasgow. Eso es lo que les voy a preguntar. A ver, de 7, ¿qué pondrían en ocular? 1. No, yo pondría Ya, 2. Localiza el dolor, digamos, abre los ojos al dolor. Ya tenemos 2 puntos. En verbal, ya sonidos incomprensibles. porque si hay dolor puede cagar como que la colita Algo así. Ya. Ponías una. 2. Entonces, el motora tendría que ir directamente a una flexión anormal, una decorticación. Entonces ahí está un Glasgow de 7. Ajá, eso es lo que quiero poner. Así va a ser, pero me van a, me van a poner todo completo. O sea, me van a decir 2 puntos porque reconoce, abre los ojos al dolor. O 3
puntos porque habla con palabras inapropiadas. Y no coincide. O si no, les voy a hacer al revés. Yo les voy a poner un caso clínico Y nosotros el número. y ustedes van a tener el número. Ah, eso es todo personal. Va a ser parecido. Va a ser Especificando alguno de Mencione todos los Yo verbales. les voy a poner la clínica y ustedes me tienen que sacar la escala de lado. Ya, eso también. O sea que va a ser más largo todavía que de su guía. Ah, Pero nada más tiene cuando dice. Les voy a dar este. como que hay eso. Ahora, el caso Eso es en lo este que estaba de anotado, ser ¿no? pupilas Pupilas. isocóricas. ¿Cómo se llama cuando hay contracción de la pupila? Miosis. ¿Cuándo hay dilatación? Midriasis. En este caso hay una miosis y una midriasis. Las pupilas no están simétricas, están asimétricas. Esto pasa cuando hay un daño a nivel central o alguna infección a nivel central. O sea, no solo se produce esto en la pupila. Puede darse en un trauma, en un traumatismo craneoencefálico, en una ACV. Entonces, toda enfermedad o cualquier causa que comprometa el sistema nervioso central, puede haber una pupila anisocólica. Ya los diplococcus gram positivos que te decía el caso. Caso clínico número 2. El diplococo me dice que es neumonía. Said. Caso clínico número 2. Niña de 8 años de edad, derivada de un centro médico al servicio de unidad de cuidado intensivo, por presentar fiebre, cefalea en región occipital, letargia, desorientación, escalofrío, cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, vómitos, diarrea. El líquido cefalorraquídeo es opalescente y presenta las siguientes características. Se realiza una punción lumbar y se extrae el líquido cefalorraquídeo y el cultivo da negativo a las 24 horas de incubación. Muestra: líquido cefalorraquídeo, aspecto opalescente, análisis citoquímico y bacteriológico, análisis citológico, leucocitos 150, 70%, 30%, análisis químico de proteína 80 miligramos decilitro, glucosa 55 miligramos decilitro, análisis bacteriológico, tinción de granos, no se observan bacterias, tinción de Acil-Nielsen, no se observan BAC, cultivo sin desarrollo de bacterias. Este caso, como lo muestro ya directamente lo que es en el resultado del examen citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo, nos vamos directo al leucocito. Te dice un predominio del 70% de mononucleares. Entonces me está diciendo que es una infección viral. Además que te dicen la tinción de Gram no se observan bacterias. En la tinción de Acil-Nielsen tampoco se observa bacterias. Y ya luego te dicen las proteínas que están aumentadas y están en el rango normal. Cada glucosa. Luego nos estaría hablando de una meningitis. Puede ser meningitis. ¿Cuál es el diagnóstico final de este cuadro? Meningitis micótica. Porque no hay vacuna. Por el estado del líquido, por el aspecto. ¿Cuáles pueden ser los posibles agentes etiológicos si hablamos de una meningitis micótica? Cryptococcus pneumoniae, histoplasma. Ya, y coccidioides, esos tres. ¿Se debe dar tratamiento antimicrobiano a este paciente? ¿Cómo puedo hablar? Sí. Es un hongo, o sea, sí se tendría que dar un tratamiento antimicrobiano, porque te dicen antimicrobiano. Los antimicrobianos ya serían los tres. Pero tendría que usarse un antimicótico. Y en este caso sería Fluconazol. ¿No? antimicótico fluconazol. Fluconazol, ketoconazol. Hay varios antimicóticos. Anfeterocin. ¿Cuál es el nombre del agente etiológico? Cryptococcus neoformas. ¿Para
¿Qué prueba se solicitaría para su diagnóstico? La tinta china. Fíjate cómo se ve la tinta china, así, más fácil. Lo que hace la tinta china tiñe el fondo. Y lo que nosotros observamos así como halos luminosos son las cápsulas del criptococo o del criptococo. Acá ya está cómo se ve el líquido cefalorraquídeo. Es transparente, claro, turbio, amarillento. Las tinciones que se tienen que hacer de Gram, decía Nielsen, tinta china y cultivo de angiograma. Igual lo que se pide en cito, proteínas glucosas, en cito, recuento de los trocitos, polímeros nucleares y mononucleares. Entonces acuérdense de eso, todo este análisis citoquímico y bacteriológico se pide completo. Cuando ustedes vayan a hacer un examen de líquido cefalorraquídeo, no se olviden citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo. Todo completo. Si ponen citoquímico, solo citoquímico está mal. Si ponen bacteriológico, está mal. Entonces, esto igual les voy a preguntar. Acuérdense de todos los parámetros que se piden. Citoquímico, bacteriológico. Son tres preguntas regaladas. Está fácil todo lo que se pide. Ya, les voy a pedir, si no, todo lo normal del líquido cefalorraquídeo. No hay otro. No hay más casos. No hay más casos en la guía. ¿Cuándo íbamos a llegar? No hay otra guía. No hay, pero para ver si han atendido. A ver, te dice, menor de 3 años hospitalizado por diagnóstico clínico de meningitis por presentar fiebre, irritabilidad, vómitos y rigidez de cuerpo. Ya hay 2 signos de la triada. Presenta antecedentes de infección de vía respiratoria, el líquido cefalorraquídeo presenta las siguientes características: turbidez, leucocitos más de 100 por campo microscópico, proteínas 120, glucosa 20, la tensión de Gram